Hay momentos en la política que parece todo alinearse y otros donde todo se empieza a desordenar casi sin explicación clara. La pregunta que hoy quiero hacer es casi inevitable. ¿Qué pasó después del discurso de Javier Milei en el Congreso de la Nación? Creo que esto lo había planteado yo en el programa. Hasta ese día, el gobierno venía atravesando uno de sus mejores tramos. No solo por el clima político, sino por los resultados concretos. Había logrado algo que no es menor en la Argentina: dominar la agenda, marcar el ritmo del debate parlamentario y, sobre todo, conseguir la aprobación de leyes clave para encarar reformas estructurales en un país donde todo suele trabarse, y eso era una rareza en el momento. Pero en la política muchas veces no alcanza con tener razón o con los resultados. También importa el tono, y ahí es donde se produce el quiebre. Después de una sesión cargada de tensión, el presidente decidió no quedarse callado y lanzó una frase que retumbó en todo el sistema político: cállense, delincuentes, chorros, asesinos. El planteo apuntaba a una discusión moral, a marcar una línea divisoria fuerte. Ahora bien, la reacción fue inmediata y, curiosamente, muchos recogieron el guante. Vas a saber por qué, ¿no? Porque si uno no se considera delincuente, chorro, eso no se vería afectado. Pero bueno, a partir de ahí el escenario cambió. Lo que era una racha de acumulación política se transformó en una seguidilla de conflictos. Aparecieron cuestionamientos, operaciones, tensiones públicas y, sobre todo, una sensación de desorden en la mesa chica del poder. Porque la pregunta que sobrevuela hoy no solo es, digamos, externa, también es interna. ¿Qué está pasando dentro del propio oficialismo? ¿Hay diferencias de fondo entre Santiago Caputo, Karina Milei y otros actores clave dentro del gabinete? ¿Cuánto pesa la relación cada vez más tensa con la vicepresidenta Victoria Villarruel? Es difícil desentrañarlo todo porque muchas veces estas cuestiones se dan en privado, por supuesto. Pero los efectos son públicos y son claros. El gobierno empezó a patinar de una mala noticia a otra mala noticia, sin poder capitalizar los logros que, en otro contexto, serían titulares de semanas. Porque los datos están. La baja de los índices de pobreza, aunque corresponde a una foto anterior, pero es un dato político fuerte y cierto. La estabilidad económica en medio de un contexto internacional convulsionado con conflictos como el de Irán, también. Ni hablar de haber revertido un fallo que ponía en juego 18.000 millones de dólares, o un porcentaje significativo de las acciones de YPF. Eso, en cualquier gobierno, sería motivo de celebración. Pero en esta historia hay otro actor que no se puede dejar afuera: el rol de algunos medios de comunicación. Porque también pasó algo llamativo. De repente, grandes grupos nacionales y otros medios mucho más chicos, algunos directamente desconocidos hasta hace poco, empezaron a enfocarse casi de manera quirúrgica en determinados nombres, movimientos dentro del gobierno, y no en los resultados, no en los datos duros, sino en las internas, en los rumores, en las versiones. Y en ese terreno donde la información se mezcla con la especulación, aparece un problema más profundo: la credibilidad. En las últimas semanas circularon casos, de confirmarse, son directamente alarmantes. Noticias inventadas, operaciones armadas y hasta supuestos periodistas creados con inteligencia artificial para amplificar mensajes. Un fenómeno, podría decirse, nuevo, difícil de rastrear, pero muy efectivo para instalar agenda. Y con un dato todavía más delicado: denuncias de campañas de desinformación que tendrían financiamiento externo, incluso vinculadas al interés del gobierno ruso. Ahora bien, cuidado, esto no significa que toda la crítica sea una operación, ni que todo periodista sea parte de una conspiración.
Sería un error enorme caer en esa simplificación. El periodismo tiene la obligación de controlar al poder, de investigar, de incomodar. Pero también es cierto que cuando se cruza la línea de la rigurosidad y se entra en el terreno de la manipulación o directamente de la mentira, el daño es enorme. No solo para un gobierno, sino para todos nosotros, para la sociedad. Porque en ese ruido constante, en esa catarata de versiones cruzadas, lo importante queda tapado. Y volvemos al mismo punto. La política y el circo mediático terminan opacando la gestión. Entonces, la pregunta de fondo sigue siendo la misma. ¿Cómo se sale de todo esto? Primero, recuperando la iniciativa, que creo que es lo que quiere hacer Javier Milei. Y eso implica volver a ordenar las prioridades. Menos pelea interna, menos ruido innecesario y más foco en la gestión. Segundo, entendiendo que las batallas de poder, cuando se desbordan, terminan afectando a todos. No es solo una interna de dirigentes, es la economía, la confianza, la previsibilidad de un país. Y tercero, quizás lo más difícil, romper con esta lógica de esta Argentina de vivir atrapados en nuestras propias grietas. Porque mientras el mundo ofrece oportunidades, nosotros seguimos discutiendo entre nosotros, tirándonos tiros a los pies. La coyuntura internacional puede ser favorable. Hay una ventana, pero las ventanas no quedan abiertas todo el tiempo o para siempre. La historia argentina está llena de oportunidades perdidas, de momentos en donde, por priorizar internas o ideologías llevadas al extremo, se dejó pasar el tren. La pregunta es si esta vez va a ser distinto o si una vez más vamos a tropezar otra vez con la misma piedra. En M-News Radio escuchaste la columna de actualidad con la firma de Antonio Ginard en La Verdad al Aire. Los mejores debates, Mendoza ya lo tiene. Luis Majul, Horacio Cabac, Janina Latorre y Marina Calabró, junto a toda la programación que te gusta del Observador, están en la 106.1. M-News Radio, El Observador Mendoza. Seguinos en Instagram y YouTube como M-News Radio. Te cuento rápido porque este 10 de abril tenés que venir sí o